Y bien, gracias a Dios porque el día de hoy comenzamos una nueva serie de mensajes titulado Compartamos el Evangelio. Ese es el tema que nos toca durante este mes, primeramente Dios. Hace 8 días pues celebramos lo que es el Domingo de Resurrección, ¿se acuerdan? Y también recordamos pues con gran cariño el día que Jesucristo resucitó y que murió en la cruz por nuestros pecados, y se le llama comúnmente la Semana Santa, ¿no es cierto? Y es algo que la mayoría de las confesiones cristianas tienen presente o lo celebran. Y nosotros el Domingo de Resurrección, hace 8 días tuvimos bautismos, y gracias a Dios nos gozamos, disfrutamos, pero ese conocimiento que sabemos del Evangelio es algo que nosotros también debemos de compartir. Así que comenzamos esta nueva serie de mensajes, Compartamos el Evangelio. Pero para aquellos que apenas comienzan, quizás alguien nos verá en línea o nos está viendo en línea o aquí mismo y no conoce qué cosa es el Evangelio. Hoy quiero decirles brevemente que el Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, donde esas buenas noticias tienen que ver con la salvación que Jesús nos da por medio de su muerte en la cruz, considerando de que Él no quedó ahí en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Ese es, de una manera muy resumida, lo que es el Evangelio. Así que vamos a compartir el Evangelio, mis amados hermanos, durante todo el tiempo que nosotros tengamos vida. Vamos a compartir el Evangelio y vamos a estar viendo algunos temas importantes. Y bueno, el objetivo de esta serie de mensajes es estimularles y exhortarles a que pues hagamos lo que nos corresponde a cada uno, que no nos quedemos callados, que compartamos acerca de Jesucristo, ya sea de manera presencial, yendo a las casas si te es posible, o en el trabajo de manera presencial, o en línea de manera digital, por teléfono. No sé qué maneras quisieras tú compartir. Lo importante es no quedarnos callados, compartir con todo aquel que nos encontremos esas buenas noticias. Jesús murió, pero resucitó, pero murió con un propósito para darnos salvación y vida eterna. Y les vamos a enseñar durante este mes el contenido del Evangelio o cosas importantes que debemos considerar cuando compartimos el Evangelio. Durante la semana, primeramente Dios, estaré haciendo algunas videocápsulas en las cuales estaré compartiendo información adicional que nos ayudará a tenerlas presentes en el momento de compartir el Evangelio que el Señor Jesús nos manda. Y vamos a aprender un texto de memoria. ¿Qué les parece si abren sus Biblias en Romanos 10:14? Abran todas sus Biblias, también allá en casa. Abran sus Biblias en Romanos 10:14. Y vamos a memorizar este pasaje muy importante. Y yo creo que debemos creer este pasaje y identificarnos con este pasaje de la Biblia. Romanos 10:14, ¿lo tienen allá? Ya en sus Biblias, o en sus Biblias celulares, o en sus Bibliatablets, en lo que tengan. Les vuelvo a hacer la recomendación y la petición, hermanos que están en casa: agarra tu Biblia, ábrela, ocúpala, aprende a usarla. Es muy bueno que tú aprendas y te mantengas conectado y atento por medio de usar la Biblia. Entonces leemos qué dice el pasaje, Romanos 10:14, ¿lo tienen? Vamos a leer, dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué hubo? Este pasaje nos los vamos a aprender de memoria durante este mes. Está chiquitito. Y dice el pasaje, ¿cómo creerán? De aquel de quien no han oído. O sea, alguien les tiene que decir. De hecho, el pasaje sigue diciéndonos, ¿no?, al respecto, pero vamos a aprendernos este pasaje de memoria, entre otros. Y el mensaje del día de hoy, lo vemos en pantalla, se llama arrepentimiento y perdón de pecados.
arrepentimiento y perdón de pecados, versados en Lucas capítulo 24, especialmente del versículo número 46 al 49. Y quiero comenzar diciendo, mis amados hermanos, respecto de esta narrativa, si nosotros vemos desde el versículo 36, hay un título que nuestras Biblias regularmente tiene, y si es Reina Valera, dice: Jesús aparece a los discípulos. Estoy conectado ahorita con lo que pasó hace 8 días o con lo que celebramos, la resurrección de Jesús. Y quiero comenzar hablando acerca de lo que dice este pasaje, el contexto, antes de ver el tema de arrepentimiento y perdón de pecados. Quiero decirles, mis amados hermanos, que resulta que nuestro Señor Jesucristo, el día en que resucitó, el día en que se apareció a las mujeres y les dijo, y les dio esa sorpresa, y los ángeles le dieron el mensaje a las mujeres de que fueran y anunciaran que había resucitado. Ese día que se apareció Jesús a los discípulos en camino a Emmaús, ese día, más tardecito, en una casa estaban reunidos todos los discípulos. Y entonces, en esa reunión, resulta que dice la Escritura que se apareció el Señor Jesucristo en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y resulta que ellos estaban así como que espantados, atemorizados, porque pensaban que estaban viendo un espíritu. Y entonces Él les dijo: ¿por qué estáis así ustedes, así como que turbados, atemorizados? ¿Por qué están pensando esas cosas? ¿Por qué piensan? ¿Por qué tienen esos pensamientos? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo, palpen, porque un espíritu no tiene carne y no tiene huesos, como ven que yo lo tengo. Y enseguida que les muestra sus manos y que les muestra sus pies. Pero ellos todavía estaban así como que temerosos, y estaban gozosos, y por el gozo dice que no podían todavía creerlo, ¿no? Y entonces Jesús les dice: a ver, denme algo de comer. Y entonces le pasaron un pedazo de pan y un panal de miel. Lo tomó Jesús y lo comió delante de ellos. Y entonces Jesús les dijo: miren, yo les había enseñado que era necesario que pasaran estas cosas que fueron escritos en la ley, en los profetas y en los salmos. Era necesario que aconteciera esto. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitara al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Jesús le siguió diciendo: ustedes son testigos de estas cosas. Lo están viendo, ¿no? Y les dijo: yo les voy a enviar la promesa que el Padre les ha prometido. No se vayan lejos de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Eso pasó ese día que nosotros llamamos Domingo de Resurrección. Es interesante esta narrativa que nos cuenta o nos habla, nos narra Lucas, porque dice la Escritura que ellos pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. Pero Jesús les deja claro: un espíritu no tiene carne y no tiene huesos, como ven que yo tengo. ¿Qué más hizo este Jesús? Comió, lo vieron. Así que Jesús definitivamente resucitó corporalmente. Por las Sagradas Escrituras, en otros pasajes encontramos que es un cuerpo glorificado, es un cuerpo, probablemente es el cuerpo que vamos a tener en la resurrección postrera, del cual nos habla Pablo. Pero es un hecho que Jesús resucitó.
Jesús es el punto, el centro del Evangelio. Jesús es la razón de toda la Escritura. Toda la Escritura nos lleva a Jesús. Así que todo aquel que me estás escuchando, viendo allá en línea, o me verás quizás, o nos verás, pues resulta que si no sigues a Jesucristo, no estás en el Evangelio. Jesucristo es el punto central del Evangelio. Su muerte y su resurrección son partes importantes de ese Evangelio que nosotros predicamos. Pero desde luego que los discípulos eran testigos de estas cosas y tenían que ir a decir a las personas lo que ellos vieron, que ellos palparon, que ellos vieron a un Jesús resucitado, y eso hicieron. Y hasta nuestros días ha llegado el Evangelio, y por muchos días más llegará ese anuncio de buenas noticias, que Jesús murió, resucitó para darnos salvación y vida eterna. Pero hay dos cosas que quiero llamar su atención en esta mañana, y vamos a ver el versículo 47. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Quiero que pensemos en este versículo. Vamos a leer que dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, nuestro Señor Jesucristo desarrolló su ministerio, predicó el Evangelio, el reino de Dios, murió como debía morir, resucitó, está a punto de ascender ya a la derecha del Padre Celestial, y les da indicaciones, les da enseñanzas, y una enseñanza que les deja a los discípulos y que nos deja a nosotros, aunque no somos los apóstoles de aquel tiempo, pero somos sus discípulos porque seguimos tras Jesús, es que prediquemos, ¿qué cosa? Bueno, pues resulta que nosotros vemos en el pasaje que nos toca ir y compartir el arrepentimiento. Así es el pasaje. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Fíjense que en lo particular me gusta que platiquemos del arrepentimiento, porque muchas veces predicamos un evangelio de la fe en Jesús, ¿sí o no? Y está bien. Tener fe en Jesús es correcto, claro. Por fe tenemos entrada al cielo y tenemos salvación. Eso es muy correcto. Yo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero muchas veces dentro de nuestra plática con las personas, resulta de que cuando decimos creer en Jesús, olvidamos un elemento importante. ¿Cuál es el elemento importante? El arrepentimiento de pecados. Eso es importantísimo. Y no debemos dejar de predicar eso. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es tornarse de algo, volverse a Dios. Es más o menos como si cada quien va en su vida en una dirección que quiere, y en esa vida que va resulta que no va como Dios quiere que vaya. Y al contrario, está alejado de Dios, no tiene comunión con Él, no conoce del Evangelio, no tiene esperanza de salvación, y va en su camino, y hace lo malo y lo incorrecto, y ofende ¿a quién? A Dios. El arrepentimiento es cambio de dirección, tornarse hacia el Dios. Podríamos pensar que una dirección es hacia lo que nosotros queremos, hacia lo que nuestra carne, nuestro ser nos demanda hacer, vamos hacia de por sí. Pero cuando nos encontramos con Cristo, cambiamos en la dirección opuesta y empezamos a cambiar nuestra vida para bien. La palabra, cuando dice arrepentimiento, del griego, no voy a hablar de griego, pero viene de la palabra metanoía, y significa un cambio de mente, que implica un cambio de conducta. Cuando tú te encontraste con el Señor Jesús, debiste haber hecho, si no lo hiciste, debiste haber hecho eso, arrepentirte de tus pecados, cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de vivir, tener cambios de vida de acuerdo a la palabra del Señor Jesús. Ese es el arrepentimiento.
Y ese es el arrepentimiento que debemos nosotros enseñar. Miren, vamos a ver, solamente escuchen. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros sabemos que la salvación no la obtenemos por hacer obras. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo en Efesios. Sin embargo, sí tenemos que hacer obras que demuestren que nos hemos arrepentido. Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La vida eterna no podemos tener acceso si nosotros dentro de la fe que tenemos en Jesús no hay un arrepentimiento de vivir en pecados, hay un cambio de vida, de conducta, de pensamiento. Lo implica el creer en Jesús. A veces he platicado con algunos hermanos que he leído lo que les voy a decir. La fe en Jesús es como una moneda. Una moneda es una moneda. Y de un lado, cosa tiene sol y águila, ¿no? Así es la fe en Jesús. De un lado tiene el creer y de otro lado tiene el arrepentimiento. Así. Es una sola cosa. Pero insisto, a veces no predicamos el arrepentimiento. No le queremos decir a la gente que está en sus pecados y que no tiene solución su vida, no tiene esperanza por estar en sus pecados. Dice Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, escuchen, y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hemos escuchado la palabra se convirtió. No sé cuándo fue la última vez que la escuchaste, pero la fe en Jesús implica, el creer en Jesús implica conversión de vida. El que pueda decir la persona, yo era antes y ahora soy aquello, porque Dios me ha ayudado. Qué bonito saber cuando una persona lo puede decir con sus propios labios. No, pues gracias a Dios que yo he cambiado. Porque antes A, B, C, D, E, pero ahora así, así, así. Eso es bonito. Y a las personas tenemos que enseñarles también que Dios quiere cambiar nuestras vidas y sacarnos de esa mala conducta, de vivir alejados de Dios, de vivir en pecado contra Dios y tener un pensamiento para agradar a Dios siempre. Así que el arrepentimiento es un cambio de mente con una conducta que expresa acciones de cambio de conducta. Pero también el arrepentimiento tiene que ver con dolerse con el pecado y con un acto del corazón, de su voluntad, de volverse hacia Dios. Es decir, el arrepentimiento implica que entonces alguien está haciendo lo incorrecto, lo indebido, no está a cuentas con Dios y le pesa en el corazón, sí, yo estoy mal. ¿Por qué he hecho así? No está bien lo que estoy haciendo. Yo me quiero poner a cuentas con el Señor y sí que he pecado y le he fallado y voy a pedir perdón. Arrepentirse. Y tiene que doler el haber fallado a Dios, el estar en contra de Dios, pero con la voluntad de regresar. El arrepentimiento no es algo obligado. No es que voy porque pues ya que no me queda otra que arrepentirme. No es así. El arrepentimiento implica disposición del corazón a abandonar aquello que debe abandonar porque sabe que está mal y ha ofendido a Dios. Por eso en una de los cursos que hemos dado aquí en el templo, en la iglesia, en el programa de educación biblia continua, que ahorita está medio suspendido, digo medio porque estamos dando discipulados aparte, hemos enseñado acerca del dolerse del pecado, que tiene que ser algo que en el corazón diga, no, sí he fallado a Dios. Y para que la gente pueda decir que ha fallado a Dios, le presentamos los 10 mandamientos.
y hacemos mostrar a las personas en este curso de que todos hemos fallado en los 10 mandamientos. Hemos fallado y por esa falla no tenemos parte con Dios. Y a la persona se le confronta para saber si puede con su voluntad asimilar y decir, sí, estoy mal, sí he hecho lo malo. A veces la persona ya sabe que ha hecho lo malo. No necesitas decirle que ha pecado, ya sabe que ha pecado. Entonces, ¿qué decimos en ese curso? Inmediatamente necesita el amor de Cristo y decirle, Cristo te perdona, que es lo que sigue después del arrepentimiento. Pero cada uno para venir a Cristo debe reconocer que ha fallado al Señor, que anda en pecado. Y tenemos que predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento era parte fundamental de la doctrina cristiana. Dice la Escritura en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos para adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Está hablando del arrepentimiento y la fe. No comencemos otra vez con que tenemos que decirles del arrepentimiento y otra vez de la fe. Ya, vamos para adelante, eso ya es lo principal, es la base. Vamos para adelante. Así que el arrepentimiento y la fe, la monedita que le decía yo, es algo que debemos siempre predicar porque es la base de nuestra doctrina, de nuestra fe en Jesús. El arrepentimiento también resulta que era el mensaje central de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen que dice Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, sino todos los profetas predicaban el arrepentimiento. Volverse a Dios. Y Jesús en Mateo 4:17 leemos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Jesús. ¿Y qué dijo Jesús que debemos predicar? Y era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Sigue vigente anunciar. Sí, el amor de Jesús en la cruz, sí. Sí, Jesús resucitado, victorioso, cree en Él, vida eterna. Sí, claro que sí. Pero el arrepentimiento es algo importante que nosotros debemos estar enseñando a los demás. El arrepentimiento es algo que Dios le gusta. Dice en la Biblia que hay gozo en el cielo. ¿Por un qué? Por un pecador que se arrepiente. Creo que estaba contando Jesús de las 100 ovejas. El arrepentimiento es bueno porque hay una vida salvada de la condenación a la vida eterna. Ahora, ¿por qué Dios no acelera pronto la venida del Señor Jesús? ¿Por qué pronto no pasa esto? A ver, ¿por qué hay una tardanza de la promesa de la venida del Señor Jesús otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué será? Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no es que retarde su promesa, sino, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es un punto importante, hermanos, que el Señor Jesús dejó a sus discípulos que predicaran. Y de hecho, en el libro de los Hechos podemos encontrar haciendo eso, arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse.
Les confrontaba, ustedes mataron al Cristo. Ay, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense. Así que el arrepentimiento es importante. De manera que el arrepentimiento viene a ser el acto del hombre mediante el cual siente pena y dolor por los pecados cometidos contra Dios. Los confiesa, porque es importante confesarlos, ¿verdad? Y decide volverse por completo hacia Él para ponerse bajo su señorío. El arrepentimiento es importante en la predicación del Evangelio porque Jesús lo predicó. No debemos predicar un Jesús muerto y resucitado si también no predicamos el arrepentimiento de pecados. Porque por eso Cristo vino a morir. Así que el arrepentimiento es algo importante. Y dice la Escritura, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Y aunado a eso que dice el pasaje en el versículo 47, y el perdón de pecados. Va junto con pecado, pues. Por un lado es el asunto de decir, de invitar a las personas a que haya una reflexión en su vida de cómo ha fallado a Dios y cómo ha vivido sin Dios y que se arrepiente de esa conducta, de esa mala manera de vivir y que se vuelva a Dios. Y luego, como estamos hablando de Jesús, ¿verdad? El punto del Evangelio es que encuentre el perdón de los pecados en Jesús. ¿Qué es el perdón de pecados? ¿Qué es el perdón? El perdón es no retribuir las ofensas con el castigo merecido. O sea, es librar del castigo que se merece. ¿Cuántos aquí creen que hemos pecado? ¿Ustedes creen que han pecado? Yo espero que todos piensen que sí han pecado, porque la verdad es que dice la Biblia que no hay justo ni a un uno. Todos merecemos un castigo por ese pecado. Pero Jesucristo por eso vino a morir por nosotros. Y Él murió por nuestros pecados, en lugar de nuestros pecados. Esa es una super bendición que tenemos en el Señor Jesús. Ya no nos paga como merecemos, sino nos trata con misericordia. Nos ha liberado del castigo eterno. Si es que nos hemos arrepentido delante del Señor Jesús y creemos en Jesús, Él nos perdona. El hombre por su pecado resulta que ha perdido la relación con Dios, ¿sí o no? Y merece la muerte. Como el hombre por su pecado ha perdido la relación con Dios, es necesario obtener el perdón para restablecer esa relación con Dios otra vez. Ese perdón lo ofrece Dios en Cristo. Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Colosenses 1:14 también habla al respecto de aquel perdón de pecados. Es mediante la cruz de Cristo Jesús, o mejor dicho, mediante su obra de salvación en la cruz. Él estaba muriendo por nuestros pecados. Él dijo, consumado es, la deuda ha sido pagada, y se murió. ¿Por cuántos pecados que Jesús tuvo murió Él? ¿Cuántos pecados tuvo Jesús para morir? ¿Cuántos pecados tuvo Él? ¿Cuánto pecó Él? Pues ningún pecado tuvo Él, ¿verdad? Dice Hebreos que era sin pecado. Pero Él sin pecado se atribuyó los pecados de la humanidad para pasarnos a nosotros esa libertad, esa salvación, esa santidad. Hace 8 días nuestro hermano Philip, nos enseñó acerca de la justificación. ¿Se acuerdan? Jesús murió en la cruz para que si creemos en Él, tenemos fe que Él murió por nuestros pecados y que en Él tenemos el perdón de esos pecados. Delante de Dios nos muestra como limpios, pues, como sin pecado. Se llama justificación, nos justifica,
nos muestra como justos, no como injustos, aunque en la vida ordinaria de repente somos injustos porque hacemos lo malo, pero tenemos otra doctrina como cristianos que vivimos la santificación mientras estamos en la tierra. Sí pecamos, claro. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? La santificación, trabajar por parecernos más a Cristo, santificarnos, purificarnos. Ese es nuestro deber, pero posicionalmente ya tenemos parte con el Señor Jesús y el Señor Jesús nos hace ver delante del Padre como limpios, como justos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera sido posible eso. Así de que es precioso poder pensar que en Cristo tenemos ese perdón de pecados que nos acerca al Señor, que nos permite estar delante del Padre. Este asunto de perdón de pecados es el cumplimiento de lo que los profetas enseñaban cuando decía: perdonaré la maldad de ellos y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron. Jeremías 33:8. Así que es precioso la bendición de saber que en Cristo Jesús, en su muerte, nosotros tenemos el perdón de pecados. El perdón de pecados a través de Jesús es la predicación que hicieron Pedro y los apóstoles. Escuchen que dice Hechos 5, 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, estaban predicando, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez lo que Jesús enseñó ahí, ¿verdad? El perdón de pecados y el arrepentimiento. Hechos 3, 37 al 38 dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. O sea que los apóstoles sí fueron obedientes al asunto de predicar en Jesús ese perdón de pecados. Y nosotros también deberíamos hacerlo entonces. Jesús mismo enseñó que Él tiene potestad para perdonar pecados. No sé si se acuerdan una vez que le llevaron un paralítico a Jesús y querían que lo sanara, y dentro de esa historia nosotros encontramos que Jesús le dijo al paralítico que le podía perdonar los pecados. Y entonces hubo una confrontación con los que ahí le escuchaban y dice: ¿qué es más fácil, perdonar pecados o sanar? Y dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y sanó al paralítico. Y desde luego le perdonó los pecados. En Jesús hay perdón. Eso es definitivo. Y es algo que nosotros al compartir el Evangelio debemos tener presente. Vamos a hablar de un Jesús que murió, un Jesús que resucitó, y en medio de eso hay dos cosas importantes, elementos importantes: el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ahora sí es importante que cuando nosotros decimos a las personas del perdón de pecados, tiene que haber de ellos una confesión. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nosotros, este pasaje es para nosotros también. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos en algún momento, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. En el nombre de Cristo Jesús confesamos nuestros pecados y pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Así que el perdón de pecados es algo importante que nosotros debemos tener presente en el mensaje del Evangelio y al compartir el Evangelio con las personas. ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que la fe es como una moneda? De un lado el arrepentimiento y de un lado la fe. Bueno, pues también el arrepentimiento y perdón de pecados no pueden ir separados. Van juntos, porque al arrepentirse, ¿qué queremos? Que nos perdonen, ¿verdad? Eso está relacionado con la fe. Va junto igual. Dice la Escritura en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hablando de fe, la fe, el arrepentimiento, el perdón de pecados, es un conjunto, pues, vaya. Así que si vamos con las personas y les vamos a decir, oye, quiero compartirte del Evangelio de Cristo Jesús, te traigo unas buenas noticias, preciosas las noticias. La noticia es que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz. Sí, lo enterraron, pero al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Ahora está a la diestra del Padre. Y Él murió para darnos el perdón de los pecados. Porque hemos fallado. ¿Tú has fallado delante de Dios? ¿Has fallado o no has fallado? No, yo no hago cosas malas en realidad. No robo, no mato, no violo. No, yo soy bueno. Me porto bien con mis vecinos, les doy espacio. Ah, eres bueno. No, pues no necesitas de Jesús entonces. ¿Sí? No, sí necesita de Jesús. ¿En qué ha pecado? Hay que usar la Biblia para demostrarle que ha pecado. Les dije hace ratito, en el curso que hemos dado es mencionar los 10 mandamientos que todo el mundo conoce y cómo en un elemento hemos fallado. Digo, yo me he encontrado con personas que dicen que no han pecado, que están bien. Si están bien, no sienten que necesitan de Dios. De veras. Y no es mercadotecnia de hay que crear la necesidad para que te compren el producto, porque es mercadotecnia, ¿no? Mis clientes no necesitan esto, pero les voy a crear la necesidad para que me lo compren. No es eso, pero sí es mostrarles la verdad de que sí hemos ofendido al Señor y que por nuestras acciones no tenemos esperanza para un futuro. La ira de Dios viene. Para el que cree no es ira de Dios, es el día del Señor precioso y hermoso. Y tenemos que decirles que has fallado. Ahora, la labor como dirigirles a cómo se han fallado y que sientan arrepentimiento de corazón y pidan perdón es algo que Dios te va a usar. No te puedo decir exactamente de qué manera, depende de la persona. Como dije hace ratito, a veces no es que la persona no entienda que ha pecado, de hecho se siente miserable. A mí me han dicho, pastor, es que yo no creo que yo merezca el perdón. He sido muy malo, he hecho de todo. Y sí, a veces les falta fe para creer en que Dios puede perdonar. Hay que orar por las personas también, porque se sienten no perdonados. Pero hay personas que sienten, no he hecho nada malo. Pero hay que predicar el pecado, arrepiéntanse. Así decía Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó por medio de Jesús. Eso dice Juan el Bautista. ¿El mundo se va a acabar o se va a acabar un día? ¿Viene el fin o no viene el fin? ¿O nunca va a haber un fin? Sí, entendemos que sí, ¿verdad? Arrepiéntense, gente, tenemos que decir. El Señor está cerca. Ya viene. Ya hizo Jesús algo. Reconoce tu condición. Cree en Jesús. Pídele ese perdón de pecados. Para eso Cristo murió en la cruz. Para darnos así, sintiéndola acá, diciendo, sí, yo reconozco, estoy de acuerdo, lo he hecho, lo lamento, perdóname, Señor Jesús. Creo en Jesús y perdóname. Que lo crean. Si tú, uno de los que me estás viendo aquí ahorita en línea o me vas a ver otra vez o están aquí y no ha hecho con el Señor pues ese diálogo de decirle a Dios, Padre, he pecado contra ti, no me porto bien, hago lo que yo quiero, nada más voy al templo porque mi mamá me lleva o porque la acostumbro, ¿qué hago el domingo? Hoy no hubo pachanga, no hay a dónde ir por el COVID, vengo al templo nada más. Si tú crees, te das cuenta de que has fallado a Dios y no le has pedido perdón por tus pecados y reconocido que Jesús es el perdonador de pecados, que por medio de la cruz Él te perdona, pídele perdón. Habla ahí en tu corazón, ahí en tu casa si quieres, o yo oro contigo también si quieres. Digo, la oración porque es algo que tenemos acostumbrado, ¿no? A orar y decirle a Dios, Dios, te pido por favor que me perdones, he cometido muchos pecados, he vivido lejos de ti, hago lo que yo quiero, no me ajusto a lo que tú quieras, te he fallado, mi vida así va sin esperanza, perdóname en el nombre de Jesús.
y cree que tienes perdón de pecados, porque no va a pasar nada raro en el que sientas escalofríos o sientas que te caigas. No, no tienen que pasar esas cosas. No vemos en el Nuevo Testamento pasando que te caigas porque te arrepientes y crees en Jesús. No tiene que pasar eso. Lo que sí puede pasar es de que tienes paz en tu corazón y tienes hambre de la palabra y conocer del Evangelio aún más. Así que haz ahí en casa o tú aquí, si aún no has entregado tu vida al Señor. Y bueno, este mensaje de arrepentimiento, de perdón de pecados, de la muerte de Cristo, su resurrección, que resucitó físicamente y ese asunto, lo tenemos que compartir en dónde dijo Jesús. ¿Qué le dijo a sus apóstoles? ¿Qué les dijo cuando estaban ahí en el versículo 47 y 48? Dice, este mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados lo tienen que anunciar, que se predicase en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y les dice Jesús, ustedes son testigos de estas cosas. Y desde entonces nos llamamos testigos de Jesús. Por aquello de los testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Jesús. Y no hacemos un lado a Jehová, porque Jehová está en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y reconocemos que Dios se revela en el Antiguo Testamento como el yo soy, y que se ha transliterado como Jehová. Pero Jesús es Dios. Jesús mismo es Dios encarnado, Dios con nosotros. Ya vimos eso en Navidad. Y le dice a sus discípulos, ustedes son testigos de estas cosas. ¿Por qué son testigos? ¿Han tocado? ¿Lo han visto? ¿Han hablado? ¿Se les ha parecido? Y Pablo habla después que no solamente a ellos, si un día a más de 500 personas, no dice claramente si estos juntos o por separado, pero se apareció a más de 500 personas. ¿Y qué tienen que hacer los testigos de ese tiempo? Compartir que creen. Jesús resucitó, la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él triunfa sobre la muerte. Ha traído el perdón de pecados. Hay que arrepentirse. Así que había testigos. Nosotros, pues no vimos, ¿verdad? ¿Vieron a Jesús resucitar? Si acaso una película ya, ¿no? Es por fe. Pero tenemos que seguir predicando y compartiendo lo que los apóstoles, los primeros discípulos enseñaron. Con fe. Que no haya duda en ti que Jesús resucitó. Que no haya duda en ti que Cristo perdona pecados y que hay que arrepentirse. Que no haya esa duda. Cuando nosotros leemos que dice en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, nos recuerda a Hechos 1:8, cuando Jesús ya iba a partir, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaba Jesús ahí y ahí iba a subir. Y antes de ir al Padre de esa nube, Jesús les dijo algo. ¿Se acuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué habla desde Jerusalén, comenzando desde Jerusalén? ¿Por qué habla desde comenzando desde? Pues porque ahí están, ¿no? Y cuando Jesús habla en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos, es mientras van haciendo discípulos. Mientras van predicando. Y no fue así. Así fue. Y la indicación es, no se vayan de Jerusalén, quédense. Porque el Padre había prometido el Espíritu Santo. Dijo Jesús, lo voy a enviar. Porque no hay nada que separe al Padre de Jesús del Espíritu Santo. Es una unidad. Y en el Espíritu Santo, en el poder desde lo alto que es el Espíritu Santo, es en el poder que debemos ir a compartir. No es en nuestra humanidad, no es en nuestro conocimiento. Digo, sí ocupamos nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque si no comprendes, si no entiendes, ¿qué enseñas, qué predicas? Pero lo que quiero decir es de que no es en nuestras fuerzas, es en el Señor.
Por eso vamos a orar cuando salgamos y compartamos con alguien. Y aún a veces casual nos encontramos con alguien y a lo mejor en ese momento no puedes orar, pero ya has orado, Señor, para cuando yo me encuentre con alguien, yo pueda saber enseñarle de la palabra tuya, del evangelio de Jesús. Y no te preocupes qué vas a decir. Yo soy testigo de que Dios te pone las palabras en el momento que tiene que dártelas para la persona con quien tienes que hablar. Precisamente esta semana ni tenía ni siquiera la intención de verme con un muchacho para compartirle del evangelio, ni idea. Y Dios, yo pienso que es así, Dios movió las circunstancias para encontrarme con Él y compartirle del Señor. Ni pensé que le iba yo a decir. Hasta la manera en cómo hice conexión con Él, relación con Él, cómo entablé la conversación, ni yo lo planeé, a otra sí lo he planeado. Voy ahí, lo voy a saludar y así, ni sale luego. No sale. Mejor ya está uno pensando cómo vamos a llegar con la persona, qué le vamos a decir. Dios va a dirigir. Así que todo se fue dando. Yo le llamo a eso, y he aprendido también, citas espirituales. Así que mis amados hermanos, vayamos y compartamos con los demás que la resurrección de Jesucristo fue y es una realidad, que gracias a nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida por nosotros en esa cruz, podemos tener el perdón de pecados. Y anunciemos que hay que arrepentirnos de vivir en pecado y ahora vivir para Dios. Así que vamos a compartir el evangelio, mis amados hermanos. ¿Qué les parece? ¿Quieren o no quieren? Yo espero que si quieran, que en realidad que si lo hacen no es que me agraden a mí, es al Señor. Yo lo único que hago es comunicarles una verdad que tenemos que hacer. Eso es todo. Las cuentas se las damos al Señor. Ni a mí, pues. Pero ¿qué les parece si vamos a compartir el evangelio? Y no solamente este mes, que es la serie. Que por cierto, estén orando porque hay una actividad para mujeres y una actividad, creo que para jóvenes también, que tiene algún asunto evangelístico. Pero no tenemos que estar esperando que haya una actividad de esas para que alguien les diga lo que nosotros podemos decirles. Tampoco digo que no hagamos las actividades, sí las podemos hacer, son buenas, pero no es la única manera. De hecho, en el modelo de Jesús es cada quien da testimonio de su fe y se acabó el asunto. Ese es el modelo de Jesús. El reunir para una actividad es algo que podemos hacer, que no podemos despreciar hacerlo, que si se puede, lo hacemos. Y lo vamos a hacer. Así que si los invitan a traer a alguien a la que ya le estás hablando, a esa tráete, a ese tráete. Si a uno le hablas, empieza a hablarle cositas del evangelio. Porque lo que se va a hacer en la conferencia o en la actividad es más bien reafirmar o confrontar de una manera específica a que sigan al Señor Jesús. Pero la acción de compartir el evangelio es de cada uno de nosotros, porque cada uno somos hijos de Jesús, somos sus discípulos. Cierra tus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, primero porque tenemos la bendición, muchos, aquí y en línea, de tener paz contigo, Padre, de estar seguros que tenemos vida eterna y el perdón de pecados por lo que Jesús hizo en la cruz. Gracias porque un día nos dirigiste a arrepentirnos de vivir en pecado y regresarnos a ti. Gracias. Te pedimos por aquellos que aún no lo han hecho, que pronto lo hagan.
que muevas los corazones a una sujeción a ti, a una humillación delante de ti, a que el orgullo se baje, reconozcan su condición y crean en aquel que tú nos has enviado. También te pido, Padre, que nos uses, Señor, a cada uno en la situación que conozcamos o tengamos. Cada uno sabe de manera diferente y ha experimentado la fe de manera diferente, de manera que cada quien va a compartir de manera diferente, pero que tengamos presente a Jesús, el Señor y Salvador, en que tenemos perdón de pecados sin que se nos demande el arrepentimiento. Ayúdanos, pues, a hacer este mensaje no solamente de donde estamos, que es nuestro Oaxaca. Los apóstoles fue desde Jerusalén, luego tenían que ir avanzando hacia varios lugares. No sé a dónde vamos, Señor, pero permítenos dar testimonio de la fe en Jesús. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos reflexionando en la palabra del Señor.